Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historiar. Soy Lila Caimari y hoy vamos a dedicar el episodio a hablar de Juan Domingo Perón, nada menos. Por supuesto, ya hemos dedicado varios episodios a hablar de distintas dimensiones del peronismo, incluidos 2 sobre la figura de Eva Perón. Y sin duda tendremos más, pero hoy, a pocos días de cumplirse 50 años de la muerte de Perón, vamos a priorizar una perspectiva centrada en su figura. Tratar de entender sus marcas de origen, su trayectoria dentro, pero también fuera del poder, su propio punto de vista sobre el mundo, el país y ese proceso mayúsculo que lideró. Para ayudarnos a pensar estas cuestiones, estoy con Juan Carlos Torre, nada menos, diría también, que apenas necesita presentación, así que voy a ser muy breve. Juan Carlos es sociólogo e historiador, tiene una vastísima trayectoria y una trayectoria muy relevante. Ha escrito sobre la formación de la sociedad argentina moderna, sobre ciertos rasgos de esta sociedad como el igualitarismo, ha escrito mucho sobre la política argentina. Y una pregunta principal en este conjunto de preocupaciones, que diría atraviesa casi todo lo que ha escrito, ha sido el peronismo en sus encarnaciones más diversas. Juan Carlos ha dedicado algunas de sus obras mayores al peronismo, sobre el que sigue reflexionando e interviniendo. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, por acercarte a hablar sobre la figura de Perón. La idea de la charla no es cubrir la larga biografía de Perón, algo que sería imposible de todos modos y que nos llevaría en múltiples direcciones, sino más bien concentrarnos en algunos núcleos, algunos estadios, algunas escenas incluso, o dimensiones que te parezcan a vos que encierran claves para comprender esta figura. Entonces, Juan Domingo Perón llega a la presidencia en febrero del año 46, luego de un ascenso meteórico. Perón es un hombre ya maduro en términos de la época, tiene poco más de 50 años, es decir, que tiene todo un recorrido previo. Salvo esos 2 o 3 años precedentes, del 43, digamos, al 46, que son los años que lo catapultan, se sabe relativamente poco de ese pasado, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. ¿Por dónde empezarías ese retrato? Digamos, ¿cuál era su extracción? Digamos, ¿qué es lo que te parece a vos importa saber sobre este personaje que irrumpe en la escena política en el 46? Bien, vamos a Perón. ¿Cuándo nos enteramos que Perón existía en la vida política argentina? Nos enteramos en 1930. Es un capitán y tiene 35 años. Un fugaz paso por la escena. Y sabemos de este episodio porque un superlibro de uno de los conspiradores del golpe de 1930, José María Sarobe, ¿no?, narra tanto el golpe como el lugar de Perón allí. Y Perón es un joven capitán al que lo vemos en el golpe acercándose inicialmente a la facción nacionalista, corporatista, filofascista del general Uriburu. Pero va a estar muy poco tiempo ahí, va a comprobar enseguida que son unos improvisados, según su juicio. Él es muy sensible a la capacidad de organizar las cosas. Y ahí lo que ve es una anarquía. Entonces, rompe filas y se va a acercar a la otra facción importante. Todos los golpes en Argentina tienen una facción nacionalista y otra no nacionalista. Se acerca a la otra facción que la encabeza el general Justo. Y ahí tiene una trayectoria. Ocurre que, producido el golpe exitoso, fácil, Perón consigue un primer lugar, ¿dónde? En la presidencia. Pero apenas Uriburu comprueba que lo han colocado ahí, en esa especie de anarquía, que es el nuevo gobierno, ¿no? Dice, no, Perón aquí no va a estar. ¿Y lo manda a dónde? Lo manda a la escuela de guerra, como profesor. Eso es un capítulo muy importante en mi perspectiva de Perón, pues lo coloca a Perón ante el atril.
Y cuando digo, lo coloca ante el atril porque comienza a desplegar, ¿no?, su capacidad retórica ante jóvenes oficiales que quieren ser militares. Y el lenguaje rústico de la corporación militar, él lo reviste de una retórica cada vez más ampulosa y va a adquirir de esa manera una seguridad. Podría decirse que ese atril es como una especie de escena de ensayo, donde él empieza a foguearse en la oratoria. Adquiere a través de ese atril una seguridad. Esa seguridad se va a su vez reforzar por otras seguridades. ¿Por qué? Porque el mundo de los militares después del golpe es un mundo de facciones. Y no está muy cerca de la lucha de facciones. Va a haber el arte de los juegos de palacio, y lo va a seguir muy de cerca, ¿no? A pesar de estar en la escuela de guerra, está muy ligado a figuras importantes. Y va a ver cómo se trama el poder ahí adentro. Una de las figuras importantes a lo que está ligado va a ser muy crucial para su vida. Es el teniente coronel Descalzo. Es una suerte de padrino de Perón. Descalzo. Y como padrino de Perón, en un momento le dice a Perón, le ha dicho a Perón, porque estamos hablando de 1928, Juan, tenés que casarte. Y bueno, está bien. ¿Sabes qué? Yo te voy a conseguir una chica. Al poco tiempo se pone en contacto con Perón y le dice, mira, he conocido a una chica, está bien. Entonces he armado el siguiente episodio. Voy a ir con mi mujer y esta joven, ¿no?, al Cine Capitol, ¿no?, en la Avenida Santa Fe. Y vos te acercás. Sabemos que Perón se acerca. Van a ver una película. ¿Cuál película? Se llama El Sheikh. ¿Y quién es el actor? Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino. Y Perón, a partir de ese contacto, ¿con quién? Con Aurelia Tizón. ¿Quién es Aurelia Tizón? Una chica joven maestra, Perón va a decir de ella, joven maestra y guitarrista, muy buena, ¿no? Va a comenzar un idilio. Ese idilio se va a consumar en 1928. Se van a casar. Lo tenemos entonces. Perón casado con Aurelia Tizón, a quien llaman Potota, haciendo sus primeras artes retóricas en la escuela de guerra y siguiendo también de cerca, ¿no?, las luchas por el poder dentro, ¿no?, del ejército, que van a ser muy importantes durante la década del 30. Podemos dar un salto ahora en nuestra reconstrucción para ir a un hecho trágico, que es, se muere Potota, que era el nombre que tenía Aurelia Tizón. Se muere al cabo de 10 años de casamiento. Sí. Tiene cáncer. Cáncer de útero, ¿no? Cáncer de útero. Y dato. Y va a morir. En el 38. 38, y Perón va a quedar desolado. Tanto que se sube un auto, nos cuenta esto uno de sus principales biógrafos, y se va al sur, pues su familia tenía campos allá en el sur. Los amigos dicen, hay que hacer algo por Juan, hay que hacer algo por Juan, hay que sacarlo de este estado de desesperación. Entonces comienzan a discutir, ¿y qué podemos hacer? Y por ejemplo, lo mandamos de viaje. Siempre es bueno tomar distancia. ¿Y para dónde lo mandamos?, dice otro. Y lo mandamos a Italia. Muy bien. Perón va a contar esta historia de una manera distinta, porque Perón es muy fabulador cuando tiene que hablar de su vida. Dice, convocado que fui por los grandes, por los jefes del ejército, me dijeron lo siguiente: se viene la Segunda Guerra Mundial y necesitamos de usted que vaya a Italia para ver cómo viene la mano y nos pase información acerca de qué vamos a hacer. Entonces, de un lado, los amigos lo ayudan a sacar de desesperación, de otro lado, los jefes, ¿no?, le destinan una misión importante. Lo cierto es que Perón va a Italia. Sí, ¿no?, en un momento crítico. En un momento crítico. Pero ciertamente va al ejército alpino, no va a ver cómo viene la Segunda Guerra Mundial. Lo pone al ejército alpino, que es allá en el norte de Italia. Pero Perón a cada rato se toma un tren y se va a Roma. ¿Y en Roma qué ve? En Roma ve a Mussolini, ¿no? Y va a mandar desde Roma cartas, ¿no?, en donde va a decir, creo que esto va bien. ¿Qué es lo que ve él ahí? Bueno, va a haber una salida. Estamos hablando de que hay un orden posible fuera de la democracia liberal. Hay un orden posible fuera de la democracia liberal, es un orden que incorpora al mundo del trabajo, que no es apenas los trabajadores, también es el mundo de las empresas.
Perón queda entusiasmado por eso, y entusiasmado sobre todo por el papel del liderazgo. Un Perón que ya lo sabemos, entusiasta por la retórica. Que le ha tomado el gustito, ¿no? Ve ese espectáculo superior que es Mussolini en Piazza Venezia, ¿no? En Roma. Digamos que viene muy impresionado por todo eso. Y cuando vuelve a la Argentina, en el año 41, el gobierno argentino pide a todos los agregados militares en Europa se vuelvan, porque ya la guerra está estallada. Él se vuelve, y otros más vuelven con él, ¿no? Y regresa a la Argentina. Y regresa a la Argentina con un paisaje europeo. Y ese paisaje europeo, ¿no?, le va a dictar, ¿no?, a Perón, pienso yo, ¿no?, las coordenadas de lo que va a ser su debut político. Ajá. Ese paisaje europeo proveería un puente hacia el vínculo con los obreros, por ejemplo, con las clases obreras, una reflexión que no era para nada propia de sus orígenes militares, ¿no? Ahí se puede ver una articulación en esa dirección. Perón viene con una visión y la va a predicar con el fervor de un evangelista. Hay que hacer algo. Hay un discurso famoso en donde dice: el problema de la Argentina, me refiero a 1944, ante figuras del establishment, al que convoca, dice, el problema argentino es cómo resolver la cuestión social en el marco de una amenaza del comunismo. Frente al comunismo solo se pueden tomar una de estas tres actitudes. La primera, destruir con violencia al comunismo. Segunda, hacer promesas a los obreros que no se van a cumplir. Tercera, quitarle su razón de ser. Satisfaciendo con justicia las reclamaciones obreras. Esta última es el camino que yo he escogido. Prefiero actuar sobre las causas en lugar de demorarme sobre los efectos. Y entonces convoca al mundo de la economía, ¿no?, a tomar una decisión, acompañar su gestión social. ¿Desde dónde? De la Secretaría de Trabajo, del gobierno militar surgido del golpe de 1943, con una consigna. ¿Cuál? Es mejor entregar ahora una parte a correr el riesgo de perderlo todo mañana. Y ese es el llamado que hace Perón a los empresarios. Entre tanto, ha hecho un llamado muy efectivo al mundo sindical. Mundo sindical que venía hasta ese momento reclamando que el Estado venía a darle una mano. Y lo interesante es que el sindicalismo ya ha dado vuelta su política antipolítica. En general, durante muchos años era antipolítico, nada que ver con la política y con el Estado. La lucha social es la clave del porvenir de los trabajadores. Para entonces, para mediados de la década del 30, el sindicalismo ha cambiado y está pidiendo que el Estado acuda para que a través de la política pueda compensar sus problemas en el mercado. Entonces, Perón convoca a los grandes dirigentes sindicales de la época, que se van a acercar a él comprensiblemente con prejuicios. Es un hombre con un uniforme verde oliva. Sí. El que los convoca le dice, ¿cuáles son sus problemas? Entonces, algunos aprovechan, sí, bueno, y comienzan a hablar. Desconcertante. Es desconcertante. La situación. Y piensan, ¿no?, qué hacer, ¿no? Son oportunistas, uno podría decir. Ocurre que la retórica de Perón, que ya va a comenzar a ser muy fuerte, va a movilizar al mundo del trabajo. Y con independencia de los oportunismos de los dirigentes sindicales, va a tener ya un favor popular. El punto es que Perón quiere armar un gran rompecabezas. ¿Y qué hay de sus enemigos que dicen que es un fascista? Los intelectuales, los grupos pro-aliados. Este debut de Perón para la gran escena, ¿no?, aquel debut menor en 1930, este debut de Perón en la gran escena, ¿no?, a partir de 1944, ¿no?, ha suscitado una pregunta. ¿Cuál? Comprender a Perón. Son muchos los que, mirando retrospectivamente este espectáculo, han constatado que muchos intelectuales de la época, ¿no?, no comprendieron a Perón, ¿no? Y entonces... no comprendieron que era otra cosa que, ¿no? No que lo que parecía. No comprendieron que era Perón. Entonces, el punto acá es
Silvia Cigal en este sentido tiene un trabajo memorable, ¿no? Dice, ubiquémonos. ¿Quiénes eran esta gente? Eran intelectuales que miraban el mundo a través del filtro de la Segunda Guerra Mundial, que era la democracia occidental versus el fascismo, ¿no? Inclusive el comunismo. Vemos que tenían un prejuicio a favor de la democracia liberal. Entonces, un reproche es que no lo vieron, estaban condenados a no verlo. Estaban condenados a no verlo porque todo lo que desplegaba este gobierno era todo lo que confirmaba el estereotipo que ellos tenían, ¿no? De lo que era un régimen fascista. Suprimían a los partidos políticos, introducían la enseñanza religiosa, inclusive el componente popular no les sorprendía en absoluto, pero el fascismo de Mussolini tenía un fuerte componente popular. ¿Quiénes fueron los que comprendieron en esa lista, en ese momento? Bueno, los intelectuales nacionalistas. Esos son los que se sumaron para estar muy poco tiempo, pues se van a ir después. Sí. Pero en todo caso, el punto quiere decir, eran los intelectuales que no tenían, digamos, a la democracia liberal como algo precioso. Esto sí. Y estuvieron condenados a mirar para otro lado. Sí. Bueno, entonces, Perón toma el poder, año 46, un liderazgo nuevo, medio impredecible en sus rasgos. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuáles te parece a vos son las dimensiones interesantes, digamos, de esta figura en el poder en esos años, ¿no? En esa etapa suya en el poder? Yo quiero llamar la atención que Perón llega al poder a caballo de un fracaso. Porque la idea de Perón era una gran coalición compuesta por el ejército, la iglesia, los empresarios y los sindicatos. Esa gran coalición con la cual él se proponía conducir el país hacia la democratización política. Es el único de los coroneles filofascistas del 43 que se da cuenta que el mundo marcha en la otra dirección. Hacia la democracia. El golpe era un golpe a contramano de la historia. Él se da cuenta con esa perspicacia que va a tener toda la vida, ¿no? Y se camina en esa dirección. Pero él tiene una visión de una gran coalición. Esa gran coalición se va a frustrar, porque los empresarios van a mirar para otro lado. Lo que va a dar lugar a una gestión muy pivoteada, muy sesgada a la presencia del movimiento obrero. O sea, no va a ser una gran coalición, sino que va a ser una coalición sesgada de un fuerte componente sindicalista. A partir de esa coalición, pero también con la aquiescencia del ejército, con el cual Perón va a tratar de digamos, establecer una relación, digamos, profesional. El ejército lo quiere como el ejército de la Constitución. Con la iglesia, a su vez, con la cual va a tener también una relación profesional, que la iglesia se ocupe de lo suyo, cada cual en lo suyo. Y comienza su proceso político. Primer corolario, el fin de la división del clivaje clásico de la Argentina. ¿Cuál? Radicales versus conservadores. Pues la intensidad de ese clivaje no va a desaparecer, sino se va a rearticular en otro nuevo clivaje. Peronismo, antiperonismo. Otro componente de este proceso va a ser lo que se llamó o llamamos la democratización del bienestar social. A ver, vos has escrito mucho sobre eso. No, simplemente junto a Elisa Pastoriza escribimos un trabajo que es central para reconstruir ese proceso, un proceso que cuando uno lo mira, ¿no? Es un proceso importante. No es que los trabajadores argentinos estuvieran, digamos, en una situación de destitución social grave, pero sí ciertamente tienen demandas insatisfechas. Y esas demandas insatisfechas Perón las va a colmar, y las va a colmar de manera extraordinaria. A través de una legislación protectiva y a través de una política social también muy protectiva. Es decir, Argentina va a ver allí, en esa democratización, un episodio más, ¿no?, de esta capacidad increíble de incorporación social, pero ahora desde el Estado.
Y lo que vamos a ver en ese proceso, Perón en el gobierno, por 10 años, es poco a poco una pulsión casi irrefrenable de carácter totalitario. Ajá. Porque se van a suprimir muchas libertades públicas. Perón va a controlar la Corte Suprema. Los partidos políticos van a tener una asistencia muy desgraciada en esa época. De modo que vamos a llegar al momento culminante. El justicialismo, su filosofía, convirtió en doctrina nacional. Uh-huh. Quien no es justicialista no tiene un lugar en la gran Argentina nueva. Y no solo eso, sino que poco a poco también, no solo el justicialismo se convierte en la doctrina nacional, la única, todo lo demás queda fuera, sino que el propio justicialismo se convierte en el verdadero cristianismo. Uh-huh. Así es. Un tema que vos conocés, porque bien, gracias a vos, lo hemos conocido en sus detalles. Así es. Porque esta evolución de Perón hacia un horizonte de monopolio ideológico, digamos, a donde la doctrina nacional justicialista es lo que debe predominar, efectivamente lleva al autoritarismo, como decías, y a la crisis con la Iglesia, ¿no? Porque se activa aquí más o menos desde mediados de los años 50, del año 50, diría yo, una competencia por las almas, ¿no? Que es muy novedosa. Ahora, ¿vos cuán importante te parece que es este elemento en el gran proceso político que se está desarrollando en ese momento? Estabas hablando de Perón como el gran arquitecto de un nuevo orden, para el cual produce toda una filosofía, toda una doctrina y todo un estilo de conducción. Uh-huh. Ese arquitecto, ¿no?, tiene la más de las veces que rendirse ante un movimiento que no se deja prácticamente capturar, ¿no?, por ese orden que él pregona. Es decir, Perón está hablando, digamos así, de un peronismo para siempre. Y el peronismo cotidiano es un peronismo que se le desgarra todo el tiempo. Uh-huh. Es medio inaprensible. En todo caso, ahí tenemos la dificultad que va a tener Perón, ¿no?, de pasar de la arquitectura, del mundo de las ideas, ¿no?, a la práctica política, que es más complicada, ¿no? Pero en todo caso, lo que hablamos recién, ¿no?, esta búsqueda de una arquitectura definitiva, ¿no?, lo va a llevar a un punto de colisión con la Iglesia. Y eso va a ser una cosa muy grave, ¿no?, porque el ejército es católico. No solo el ejército católico, la esposa de los militares son todos católicos. Uh-huh. Ya el ejército salió de las sombras, ¿no? Y en el año 52 le dijo que no a la candidatura de Eva Perón. Uh-huh. Ya le hizo una observación. Evita personaje clave a esas alturas, como sabemos, ¿no? Sí, Perón camina durante su gestión a la sombra de lo que yo llamaría el gran hermano. El gran hermano, el ejército que está entre bastidores y de tanto en tanto se expresa. Él lo va a cultivar. Él lo va a cultivar, por cierto, y va a una cantidad de privilegios a los jefes militares. Sí. 2 puntos, uno de ellos de la época, poder importar autos de Estados Unidos, uh-huh, con ventaja. Pero, uh-huh, en todo caso, ese ejército había que cortejarlo. Sí. No era un ejército ganado por la filosofía. No. Y es una pertenencia que a él siempre le importó mucho. Incluso en el exilio más exiliado, ¿no es cierto? Señor. Siempre le importó esa pertenencia. Ese ejército, a la vista del conflicto que lo va a enfrentar con la Iglesia, ¿no?, es un ejército que se va a dividir. Va a quedar una fracción muy leal a Perón y otra facción que dice, Tulio Perín en su momento dijo, la lealtad de Perón a la Iglesia era la garantía que tenían a los militares de que no iba a ir muy lejos. Uh-huh. Cuando esa lealtad se resquebraja, había el temor de que Perón avanzara más lejos todavía. Claro. Entonces, allí tenemos el caldo de cultivo para lo que va a ser el golpe militar del año 55, en donde, curiosamente, las fuerzas leales a Perón son más fuertes, pero no quieren ir a la lucha. Dar la pelea. No quieren dar la pelea. Y Perón se va a tener que ir al final a una cañonera, a los piques, ¿no? Va a pasar, cuando le informan que la suerte está jugada, va a pasar por su casa, le pide al mayordomo que le haga una muda de todos los días, una pequeña valijita,
y se va de su Cadillac, ¿no? Le han dicho, hay una cañonera paraguaya que es territorio paraguayo, usted se puede airar allí, va allí con su Cadillac, el Cadillac se empantana, porque ha llovido mucho y no puede avanzar. Entonces Perón sale del Cadillac, ¿no? Por supuesto, con su piloto, y ve un camión, y dice, buen hombre, ¿me puede parar acá, por favor? ¿Me puede? El hombre es perplejo, ¿cómo? Perón, sí, deme una mano. Entonces lo ata al camión, el auto de Perón, y lo lleva a la cañonera, donde va a poder exiliarse. En el Paraguay. Bueno, perfecto. Cerramos acá entonces, hacemos una brevísima pausa y retomamos en un minuto. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bien, entonces, seguimos la conversación con Juan Carlos Torre sobre Perón y estamos en septiembre del 55. Perón es expulsado del poder e inicia su largo exilio que comienza en Paraguay. En los primeros años deambula mucho, ¿no es cierto?, en República Dominicana, en Venezuela, en Panamá, y termina, como sabemos, en el 61, instalándose en Madrid. ¿Qué podemos decir sobre esta figura? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cuál es su reflexión sobre lo que acaba de ocurrir? ¿Qué dirías sobre este Perón de los tardíos 50, ¿no? Del principio del exilio? A Perón lo han derrocado del poder y comprensiblemente no le gustó nada. Tanto no le gustó que hace una reflexión terrible, la que va a hacer en un primer libro que va a sacar. Hay varias ediciones, una del 56, una del 57. La fuerza es el derecho de las bestias. La fuerza es el derecho de las bestias. En ese libro, Perón hace un juicio lacónico y terrible. Dice, nuestro pueblo, que había recibido enormes ventajas y reivindicaciones contra la explotación de la que había sido víctima desde hace un siglo, debió haber tenido mayor entusiasmo en defender lo que se le había dado. Pero no lo defendió, porque todos eran pancistas, como decíamos nosotros. Pensaban con la panza y no con la cabeza y el corazón. Esta ingratitud me llevó a pensar que darles conquistas a un pueblo que no es capaz de defenderlas es perder el tiempo. Y continúa. Uno mira este panorama y se dice, pero yo he trabajado tanto, me he sacrificado tanto para esto. Entonces llegué a una conclusión. El pueblo argentino merece el castigo. El castigo que tiene en este momento. Y ahí lo ven, y ahí lo tienen hambriento. Ahí lo tienen, es la suerte que se merece, dice Perón. Y ese es el último retrato con el cual Perón inicia su exilio. Un exilio que al principio, decía, lo va a llevar de un lado a otro, pues es difícil acompañarlo, acogerlo a Perón, ¿no? Pero ¿a dónde vamos a ver otro Perón? Distinto al Perón de la primera época, ¿no? El número 1. Sino ahora vamos a ver un Perón que va a tener que lidiar. ¿Con qué? Con las tentaciones que su propio movimiento tiene de los que lo han derrocado del poder. O sea, quienes lo han derrocado del poder al poco tiempo comprueban que, bueno, aquí pasó algo. Ya lo tenemos. La reforma de la Constitución del año 57. Hay que suprimir la Constitución del 49 y volver a la 53. No, pero atención, no volver a la Constitución del 53, de 1853, toda liberal. Se logra aprobar el artículo 14 bis.
la constituyente funciona un día o 2 días, porque enseguida se desmantela porque hay división. Pero en ese momento que funciona, se pone el artículo 14 bis, que es un decálogo peronista, donde todas las reivindicaciones del peronismo están incorporadas a la Constitución. Es que la clase política ha dicho, más allá del autoritarismo de este gobierno que hemos derrocado, hay un cambio social que debemos hacernos cargo. Ese cambio social está incorporado en la 14 bis. Pero algunos, ¿no? Por cierto, algunos tienen una otra ambición, poder contar no solo con esa filosofía, sino con el apoyo. Con los votos. Con los votos. Esa constituyente que estoy hablando, el peronismo ordenó votar en blanco. Fue la opción más votada. No muy buena respecto de lo que eran las performances del peronismo antes. Pero, o sea, con un cuarto del electorado mostró que era una pieza valiosa en la lucha política, ese electorado peronista. Y como era valiosa, había... Es cortejada. Y quien se colocó ahí en la primera fila se llamó Arturo Frondizi. Arturo Frondizi quería romper con el Partido Radical y buscó un acuerdo con Perón, el acuerdo que se va a producir. Entonces, a cambio de los votos que Perón inclinaría a su favor, le daría al movimiento peronista algunos recursos que ambicionaba. Efectivamente, el acuerdo se produjo, pero el peronismo, Frondizi llegó al poder. Y ahí comenzó para Frondizi una tarea complicada, porque con el peronismo reincorporado, a medias, por cierto, hay proscripción, pero en todo caso los sindicatos vuelven a tallar, porque se les ofrece a los sindicatos la legislación que la Revolución Libertadora había suprimido y que recreaba la legislación de la década peronista. Ese sindicalismo ahora va a pesar y va a ser muy fuerte y le va a hacer la vida bastante difícil a un Frondizi que no había conquistado, a pesar de sus giros, de un nacionalista se vuelve no nacionalista, no habían conquistado el favor de las clases altas, de los mundos económicos. Y fabrica entonces, en su desesperación política, quizá, Frondizi la idea de yo versus el resto. Yo, jefe del antiperonismo. ¿Y qué es lo que hace? Le facilita a los peronistas presentar un candidato. Claro. ¿Dónde? En la provincia de Buenos Aires. Claro. Va de reto Satanás, dicen los militares. Gana ese candidato que se llama Andrés Flamini, dirigente sindical, y Frondizi paga el precio de su audacia y de derrocado. Entonces ya tenemos a Perón ahí en sus primeros movimientos, otra vez devuelto a la escena política. Pero devuelto a la escena política uno diría, no en primera persona. Hay otros que están queriendo tomar ese lugar. Recién mencioné al sindicalismo. En el sindicalismo comienza de una manera u otra a armarse una idea. ¿Cuál? El peronismo sin Perón. Ya esta iniciativa había sido tomada por varios gobernadores de provincia. El neoperonismo. En varias provincias y con siglas partidarias distintas, diversas, sí, habían logrado instalarse. Esto es, había peronistas que querían jugar en el juego del posperonismo. Pero el más ambicioso de todos estos es el que, de los proyectos de estos, va a ser el que va de una manera formular Augusto Bandor, que va a lanzar una consigna. Hay que estar contra Perón para salvar a Perón. sí. Es una consigna atrevida, ¿no? Y es el que más lejos llega, ¿no? Una primera con esta operación en este nuevo proyecto es que Perón regrese a la Argentina. Y Perón intenta regresar a la Argentina en el año 64, en pleno gobierno radical. Y no termina, no llega a la Argentina, porque el avión lo detiene en Río de Janeiro. Y quizás esta operación a la que Perón se sumó, ¿no? Era una operación armada, orquestada por los profetas del peronismo sin Perón. Mostrar, Perón aquí no va. Entonces, ¿qué va? El peronismo sin Perón. Tanto es así que se va a producir un golpe en el año 66, que va a terminar con el gobierno de Ilia, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver un espectáculo llamativo, que es el jefe del golpe, Juan Carlos Onganía, jura como nuevo presidente de facto, y en la sala de la Casa Rosada los fotógrafos van a ver
una figura notable, que es Augusto Bandor, en primera fila. Inimaginable pocos años antes. Es revelador este hecho, que ya el sindicalismo se había convertido en un factor más de poder y participaba con el ejército y con los empresarios de esa democracia a medias, ¿no?, que funcionaba detrás del poder. Entonces, ese momento, el peronismo sin Perón, va a sufrir un golpe terrible con el llamado Cordobazo. Ya estábamos a fines de los 60, ¿no es cierto? El clima político es otro. Y sí, digamos así, el gobierno de Onganía al poco tiempo va a ser asediado por una ola de protesta social después del año 67, 68. El clima político se vuelve cada vez más tenso, ¿no? Y va a estallar un fenómeno nuevo, que es la sublevación popular, que no la teníamos en nuestro arsenal de vida política argentina. Teníamos golpes militares, teníamos movilizaciones populares, pero subversión popular no la teníamos. Y en Córdoba se monta un espectáculo formidable, ¿no?, que va a abrir un nuevo cauce para Argentina. Es posible desafiar a los militares. Es terrible esa convicción. La foto de el ejército teniendo que luchar en las calles de Córdoba, ¿no?, contra estudiantes y trabajadores. Porque es el ingreso a la escena de los jóvenes. Movilizados, ¿no? Radicalización. Va a ser muy desafiante. Es decir, se puede desafiar el poder militar. Pero para desafiar el poder militar, ¿cómo? Con las armas. Sobre esa convicción nueva, ¿no?, va a estar tutelada por ejemplos en el mundo. El Che Guevara, que está por ahí cerca, ¿no? De modo que comienza a haber un giro de la juventud a la vida política, y va a ser un giro que yo lo suelo llamar como la historia de un parricidio, porque muchos son los jóvenes de clase media que van a abrazar la misma causa que sus padres durante la década peronista, sobre todo en 54, 55, ¿no?, la habían cuestionado. Y entonces Perón, de una manera u otra, va a acompañar este movimiento de los jóvenes, pues va a comenzar a hablar un lenguaje nuevo. Perón se va a producir un giro a la izquierda, que le llaman, ¿no? O sea, va a empezar a hablar de Mao Zedong, va a empezar de Fidel Castro, va a hablar de trasvasamiento generacional, va a decir, hay que actualizar la doctrina, ¿no? Todo esto de maneras que son maneras también muy anómalas, ¿no es cierto? Porque Perón, por las evidentes razones de la proscripción, se ve obligado a hablar a través de otros. Entonces empieza todo este fenómeno de las visitas de unos y de otros, no necesariamente sintonizados entre sí, que van a verlo y que traen la palabra de Perón, que entonces empiezan a aparecer los representantes de Perón, ¿no es cierto?, de uno u otro tipo, incluida Isabel Perón, ¿no es cierto? Simplemente detengamos en algo que vos dijiste, ¿no?, que es un Perón debiendo, ¿no?, a través de distintos voceros, ¿no?, transmitir un mensaje, no siempre coherente, no siempre consistente. Es que el peronismo comienza a estar atravesado, ¿no?, por distintas fuerzas, y Perón comienza a actuar de contramano, es decir, contragolpe. Ya no es el que promueve iniciativas, sino que él tiene que reaccionar a iniciativas que están gestadas desde el peronismo existente en la Argentina. Sabíamos el sindicalismo peronista y su filosofía de peronismo sin Perón, y ahora tenemos a los jóvenes, ¿no?, que se hacen cargo también, a su vez, de un peronismo, y también van de una manera u otra a ser protagonistas. De todo, entonces y también hablan con él, ¿no? Y también hablan con él. Pero Perón aparece siempre, digamos, va a usar un concepto que me parece interesante. El peronismo está atravesado por apresurados y retardatarios, ¿no? Es una manera de decir que está efectivamente el peronismo gobernado por
tensiones en un lado y del otro. Gente que quiere ser parte de un sistema, gente existente, gente que quiere terminar con un sistema. Y ante ellos, lo que hace Perón es, a través de distintos voceros, mantener suerte de, es una palabra que me parece interesante y creo que la dijo Steve Levige, una anarquía organizada. Uh-huh. Una anarquía organizada. El peronismo es una anarquía organizada, ¿no? Perón desde Madrid tratando de hacer converger fuerzas que están moviéndose en una dirección, uh-huh, y se presenta a sí mismo como yo soy el Padre Eterno. Uh-huh. Y se piensa a sí mismo como el que bendice a unos y bendice a otros, ¿no? De una manera equívoca la mayoría de las veces, uh-huh, ¿no? Pero de todos modos, el gran ambiguo, como alguien dijo, ¿no? El gran ambiguo, pero una ambigüedad que es reveladora, no solo de sus dificultades, pero la existencia de una autoridad en un punto. Uh-huh. Esa autoridad en un punto es la que le va a colocar a los militares ante un desafío. Uh-huh. ¿Qué hacer? El peronismo sin Perón, la variante, su variante sindical no funciona. No. Entonces hay que ir a las fuentes. Hay que ir a Perón. Y aparece un general, por supuesto muy ambicioso e inteligente, que se llama el general Lanusse, que dice, abramos el juego, hablemos con Perón. Y aparece luego, estamos ahí en el 72, 73, y vamos a encontrar en ese momento, ¿quién? A un Perón. ¿Qué Perón? Un Perón que en ese juego pendular que viene haciendo, ha incorporado una nueva dimensión, que es acercarse a los radicales. Acercarse a los radicales y con los radicales, una cosa que se llama, un evento que se llama La Hora del Pueblo, tratar de forzar una salida electoral para la dictadura militar. Entonces, Perón tiene los sindicatos, tiene los jóvenes, tiene los radicales. Y árbitro de todo eso, Perón lo elige. Y Perón, Lanusse lo elige. Y dice, bueno, hay que hablar con Perón. Y comienza todo un diálogo con Perón. La entrega del cadáver de Evita, uh-huh, por ejemplo, es parte de ese diálogo. Uh-huh. ¿Qué es lo que espera Lanusse? Muy ambicioso. Espera que Perón, otra vez, a la manera como lo hicieran con Frondizi, vuelque su electorado a favor de una salida que la cual él sería el arquitecto, uh-huh, Lanusse. Perón de ningún modo. Más, le piden a Perón, no solo le entregan el cadáver y decir, pero además descalifica a la juventud maravillosa. Esto es, hable, critique a los jóvenes armados, y Perón no lo va a hacer. O sea, todo el tiempo Perón está en este ejercicio que lo devuelve, un Perón ya viejo, ¿no?, a una actividad frenética. Claro. A una actividad frenética. Esa actividad frenética, mencionabas anterior, tuvo que mandar a Isabelita para abortar, sí, el operativo del peronismo sin Perón de Bandor, ¿no? Sí. O sea, cada vez los recursos de Perón son cada vez recursos extremos, sí, ¿no? Frente a un movimiento peronista que quiere caminar sobre sus propios pies y mira para otro lado. Ocurre que sigue estando en Madrid, digo, una fuente de autoridad importante, y allí van los militares, ¿no?, a rendirse ante él. Es una rendición a medias, pero que con Perón muy inteligentemente se manipula de tal manera que llega al gobierno. Perón llega al gobierno. Llega al gobierno con dos cosas en la cabeza. La primera es el mensaje que a una cuyas líneas voy a leer. Llego casi descarnado. Retorno sin rencores ni pasiones, como no sea la pasión que animó toda mi vida, servir a la patria. La situación del país es de tal gravedad que la arreglamos entre todos o no la arregla nadie. Y quiero hacer un llamado a todos, al fin y al cabo somos todos hermanos. Comencemos a ponernos de acuerdo. Y como un evangelista, todo el tiempo Perón va a hacer la prédica de este mensaje de concordia. El león herbívoro. Ese mensaje de concordia tiene una digresión de política práctica. Y si hago una fórmula Perón-Balbín, que sería la expresión
cúlmine de esta voluntad de concordia. Y hay conversaciones muy fuertes en esa dirección, cuyo enlace quizás, ya se sabe, les contaba antes, bueno, Balbín no podía aceptar ese lugar. Pero en todo caso, Perón dice, y si no acepta ese lugar, ¿se lo podía tener como consultor? No, eso no está en la Constitución. Bueno, pues yo quisiera tenerlo al tiro. Esa es la primera idea. ¿Tenerlo al tiro para qué? Para poder realizar otra idea. ¿Cuál? Aquella que lo ha ganado en este exilio europeo, que es recrear en Argentina una comunidad de hombres felices. Ese es el nombre que le da a la experiencia sueca, a la experiencia de socialdemocracia sueca, de la cual va a salir una idea nueva que se llama la democracia integral. Una democracia donde efectivamente están las fuerzas económicas y sociales, pero ahora se le introduce, ¿no?, el reconocimiento de los partidos políticos. Perón viene ganado por esa idea, ¿no? Una vez más, ¿no? Perón viene ganado por esa idea. Bueno, interesante, el líder nacional popular por la autonomacia, las dos veces que viene de Europa, viene con ideas europeas. Exacto. Primero trae a Mussolini en la cabeza y después trae a la socialdemocracia sueca en la cabeza, ¿no? Pero esos son los proyectos que quiere plasmar en este país, un país que parece ni para uno ni para otro poco está. Propicio. Poco propicio. ¿no? para caso, la democracia integral sueca, ¿no? La Argentina del 73. Esa vuelta de Perón es una que lo va a colocar en una línea de coalición con los jóvenes. Los jóvenes que están se creyeron el apoyo que Perón les dio. Entonces van a clamar durante la campaña electoral con las urnas al gobierno, con las armas al poder. Perón les dice, no, escúcheme, muchachos, los llama. Hay un diálogo, todo eso está registrado, no estoy inventando, pero vamos a hacer la patria peronista, pero la queremos montonera y socialista. No, hasta aquí llegamos, Perón va a decir una cosa brutal. El peronismo son las 20 verdades peronistas, de siempre. Y aquellos que les gusta el comunismo, que se vayan al Partido Comunista, provocando una reacción. ¿Cuál? Aquí tenemos una frase de uno de ellos. No nos dijeron nada de eso cuando estábamos luchando contra Lanuse, ¿no? Que no fuéramos. Ahora quieren que no fuéramos. Nadie tiene el derecho. Cuando vemos a Perón lidiando contra el movimiento peronista que él ha creado, a la fin lo vemos como una suerte de aprendiz de brujo. Pues dos de sus grandes criaturas políticas, a la fin, ¿no?, como decía recién, ¿no?, se plantaron frente a él. Se plantó primero el sindicalismo de Bandol, con la consigna del peronismo sin Perón. Se plantó luego la juventud radicalizada de los montoneros, que dijo, estamos por un peronismo, pero un peronismo montonero y socialista. Se plantaron los dos, y Perón tiene que, con dificultad, ¿no?, manejar el fruto de su propia inventiva e imaginación política. Y así el aprendiz de brujo llega el 1 de mayo. En 1974. Un espectáculo patético. Famoso discurso en la plaza. ¿Qué va a decir Perón? Esos jóvenes imberbes, cosa totalmente absurda, todos tienen barba y pelo largo. El que está hablando es Perón, que tiene 78 años, y no sabe que los jóvenes ahora usan barba. Son barbudos. Pero los llama imberbes porque hay algo que no son es la palabra que él tiene en la cabeza, porque es de su formación. Nunca hubo una demostración más patética de que los años no pasan en vano. Y este hombre quedó fijado en una época. Sí. Esa época. Y de los largos años de ausencia del país también, ¿no? Sí. Como un desconocimiento. Total, ¿no? Y por supuesto que le van a responder, si Vivita viviera, sería montonera. Perón dice, se acabó. Y le hace un guiño, lo sabemos. Sergio Bufano, Lucrecia Tejido, tiene un super libro sobre Perón y la AAA. Hace un guiño a López Rega. Y ahí viene la AAA, que ha comenzado una tarea de terror terrible. Perón en el exilio es un hombre que ha desvalido físicamente cada vez más. El físico no lo aguanta. Está bastante enfermo. Y está colocado en manos de una suerte de enfermero VIP, que es López Rega, que además de enfermero es mago. Entonces la tiene a Isabelita como una de sus servidoras.
Y de una manera u otra está al lado de él todo el tiempo. Los montoneros que hacen un viaje a Madrid antes de la vuelta de Perón van a escuchar de labios de López Rega, y esto lo sabemos gracias al gran libro de Juan Manuel Agual Medina recientemente publicado, que López Rega le dijo, está en un libro de Perdía, Roberto Perdía, Perón va a llegar al gobierno, pero está muy enfermo y va a morir. Y en su lugar va a venir Isabelita. Y detrás de Isabelita estaré yo. Como que las cartas están echadas, ¿no? Ominoso. Las cartas están echadas para lo que va a ser la tragedia de Seiza, ¿no? Y lo que va a ser luego la tragedia de Seiza, me refiero a la recepción terrible de Perón, ¿no? Y lo que va a ser luego la vida terrible, ¿no? Cada vez mayor, de una violencia creciente en la fila peronista. Una violencia que va a pautar otro espectáculo paralelo. ¿Cuál? La erosión del llamado pacto social. Porque Perón vuelve, decía, con esta idea socialdemocrática en la cabeza, ¿no? Juntar los sindicatos, empresarios, que monta un espectáculo formidable, obliga a los sindicatos a ir al pie, y se hace un plan de estabilización que es exitoso inicialmente. Pero la economía del país es muy difícil, no solo es difícil, sino que hay circunstancias externas que se juegan en contra, en la crisis de la balanza de pago, crisis exterior, no se pueden mantener esos precios. Los empresarios empiezan a violar los precios, los sindicatos comienzan a pujar por estar a la altura del partido. Todo se va complicando, todo se va complicando. Entonces, a Perón todo el tiempo es llamado a intervenir, a arbitrar. Y al final Perón, efectivamente, interviene. Y quiero llamar la atención al último discurso que va a hacer Perón, como el último discurso que conocimos, ¿no? Va a decir lo siguiente: el 12 de junio de 1974. Y digo yo acá, salió al escenario de sus pasados triunfos, los balcones de la Casa Rosada, y advirtió a la multitud que estaba dispuesta a abandonar la presidencia si persistía el cuestionamiento de su gestión, con estas palabras: cuando acepté gobernar, lo hice pensando en que podía ser útil para el país, aunque ello implicaba para mí un fuerte sacrificio personal. Pero si llego a percibir el menor indicio que haga inútil ese sacrificio, no titubearé un instante en dejar este lugar a quienes puedan llenarlo con más probabilidades. Ya pasaron los días de gritar la vida por Perón. Por lo tanto, hago un llamado a todos los que anhelan la paz, así como los que me eligieron para presidir el gobierno. Nadie puede llamarse engaño sobre lo que yo quería, porque lo anuncié. Lo anuncié antes de llegar acá. Y si me eligieron, sabían qué es lo que iba a hacer. Sin el apoyo masivo de los que me eligieron y la complacencia de los que no lo hicieron, pero que luego evidenciaron una gran comprensión, yo no solo no deseo seguir, no quiero seguir gobernando. Y soy partidario que lo haga otro. Estas son las últimas palabras que va a decir Perón. 15 días después muere Perón. Perón no va a poder saber, digamos así, que el resultado de esta súbita confesión de su soledad política. ¿Qué consecuencias va a tener? Porque sabemos, van a ser terribles, ¿no? Pero en todo caso, ese es el Perón que vamos a perder. Están por cumplirse 50 años del cierre de esa vida y de los episodios terribles, ominosos que rodearon ese cierre, ¿no? Sabiendo lo que vino después, ¿qué dirías hoy con la perspectiva que da este medio siglo? Y a la hora de mirarlo en perspectiva, y sabemos lo que viene después del 74, va a venir el 75 y va a venir el 76. Digo, visto en perspectiva, ¿no? ¿Qué podemos decir? El último aporte de Perón a la historia argentina fue un aporte nefasto. ¿Y por qué digo nefasto? Porque fue el dramático desenlace de una gran operación de seducción y engaño
que tuvo protagonistas a la juventud maravillosa, que con las armas en la mano, o sin las armas en la mano, en todo caso, bajo la consigna de Perón, ¿no?, fueron caminando a la muerte en el terrorismo de Estado. Y dejaron de esa manera, esa experiencia, una herida que todavía está con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta charla. Y gracias a ustedes también por estar ahí. Los esperamos el próximo sábado con otro episodio de Historiar. Hasta pronto.